¿Cómo aliviar la ansiedad y qué pasa cuando ya la ansiedad o el estrés se presenta en nuestro cuerpo de diferentes maneras, ¿no? Empezamos a somatizar y decir, bueno, o me pica el cuerpo, o tengo algún tipo de alergia, o algo me pasa, o no sé, reacciono gastrointestinalmente. Y uno va al médico y viste que a veces te dicen, bueno, no, la verdad que no tenés nada. Está estresado. ¿Y qué pasa, Pablo? ¿Estamos estresados cuando nos pasa eso? Buen día. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Un tema muy importante, ¿no? Para pensar en este consultorio esta mañana, tema que la gente suele traer justamente cuando consulta al psicólogo. En principio, lo primero es ordenar que somos seres psicofísicos y espirituales. Cuando pasa algo en el campo físico, se altera el campo mental, y cuando pasa algo en el campo mental, se altera el campo físico. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque la gente suele separar. Y siempre, hasta de lo más simple, ¿no? Te duele tenés un dolor de muelas, vas a estar de mal humor. Tenés un examen, te va a doler el estómago. Tenés una situación de estrés o algo te recuerda a un trauma. Bueno, si no lo expresás en palabras, lo va a expresar tu cuerpo. En ese sentido, a veces se dice de manera muy liviana, estoy estresada o estresado. Bueno, el estrés es otro de los elementos muy contundentes que alteran el bienestar del ser humano, ¿eh? Claro. Claro, y siempre igual hay que ir al médico primero, ¿no? Para chequear que todo esté bien a nivel físico y ahí después hacerse cargo de lo que va pasando a nivel psicológico. Decir, bueno, me hice todos los estudios, estos estudios dieron bien, evidentemente hay algo que está reaccionando en mi cuerpo por lo que me está pasando psicológicamente. Sí, claro, por supuesto, cada vez, por suerte, trabajamos más de manera interdisciplinaria. Muchas veces los médicos terminan derivando al psicólogo porque notan que la persona está, ¿sí?, con lo que llaman los cuadros psicosomáticos. Entonces aparece un cuerpo que se enferma, pero que no tiene ninguna problemática biológica. Entonces ese cuerpo que se está enfermando es producto de algo psicológico que no se puede manejar, que no se puede expresar, y cuando no ponemos palabras, el cuerpo también se enferma, y entonces ahí hay que hacer un trabajo más profundo y ver, bueno, ¿qué es lo que está expresando ese cuerpo que el campo mental no está pudiendo expresar en palabras? ¿Y la ansiedad es producto del estrés? Digo, ¿cómo se relacionan? ¿Son familiares? Porque la ansiedad, ¿qué es? Un miedo a futuro, pensar en lo que vas a hacer más adelante, no vivir el presente. Si bueno, ahora estoy acá en el programa, en Bravo Argentina, bueno, pero ahora después tengo que ir, no sé, tengo que cocinar, tengo que ir corriendo porque, no sé, se me va a cerrar la carnicería. Digo, y toda la actividad que tengo que hacer posteriormente a lo que estoy haciendo ahora, ¿eso te genera ansiedad, no poder vivir el presente? ¿Qué es puntualmente? Y vas por ahí muy bien, ¿eh? Me parece que es esto. En principio, establecer que la ansiedad es un mal de la época, está como establecido que uno tiene que estar al palo todo el tiempo. Claro. Y tenemos una sociedad que todo el tiempo está exigiendo que estemos hiperactivos, hiperconectados, que podamos rendir. Entonces, esto que decís vos, ¿no? O sea, si estás pensando lo que tenés que hacer después, te altera el momento. Lo ideal es que uno pueda fluir en el momento, disfrutar el momento y tener espacios de relajación. Si no, estás todo el tiempo, digamos, con esos niveles de ansiedad, y ahora sí, la ansiedad es la que después termina generando el estrés. Y esa ansiedad que mencionaba Gasti, que es la que creo que se genera uno mismo, pero hay personas que te generan ansiedad, tanto, no sé, en un plano de pareja, un plano laboral puede ser, hay personas que pueden producir ese tipo de ansiedad, personas y situaciones, ¿no? Por supuesto. Sí, por eso lo que decía Gastón es importante, es decir, si uno está todo el tiempo pensando en lo que tiene que hacer después, no estás viviendo el momento. Obvio que hay situaciones que te ponen un poco ansioso, entonces hay que trabajar sobre esas situaciones, pero en definitiva creo que el tema central es que, si bien angustia, ansiedad y miedo son los tres síntomas más comunes, cuando estos tres síntomas se exacerban, ahí se puede complicar y aparecer un cuadro psicopatológico. Un exceso de ansiedad te lleva a un trastorno de ansiedad, te puede llevar a un ataque de pánico. Mucha angustia te puede llevar a que seas después una persona que caiga en un cuadro depresivo. Y el miedo, si se exacerba, hay mucho miedo, puede ser una persona panicosa. Es decir, tengamos en cuenta que los síntomas son normales,
pero que cuando empiezan a crecer, si uno no los detiene, ahí el campo mental entra realmente en crisis. ¿Y hay un estrés positivo? Porque recién lo decía antes de la nota, que había escuchado como que había un estrés positivo que por ahí te prepara para encarar cierta, no sé, situación. ¿No? Si tengo un examen, vas a estar, digamos, en una situación especial, adrenalina, digo, como a la defensiva, para encarar algo que es fuera de lo habitual. Digo, ¿existe eso de estrés positivo? No, Gastón, para mí no existe, es un invento. Bien. Yo creo que el estrés es una conmoción del ser humano. El ser humano estresado no responde igual. Lo que pasa es que hoy quieren positivizar todo y decir, bueno, es normal. No, claro. De hecho los exámenes no son normales, son una construcción cultural. Claro. La situación de examen es una situación que te estresa mucho, que te pone muy ansioso, por más que sepas. Entonces... Bueno, ahora entramos en fecha de exámenes, creo que julio, más o menos. Claro, sí, julio, fecha de examen, y la verdad que estudiantes están súper estresados, pero a tal punto de cada vez peor, ¿no? De hasta dejar de comer o de dormir por estudiar, que se entiende, ¿no? Es lógico que uno quiera probar, pero a veces dejar de hacer las cosas básicas para poder seguir leyendo, por ejemplo. Sí, lo único que es positivo, no el estrés. Lo que sí podemos decir que a veces, cuando aparece un síntoma psicológico, te está invitando a que frenes. Si vos, como recién decían, vos estás todo el tiempo ansioso de un lugar a otro, no paras un minuto, a veces te detiene, ¿sí? Un síntoma que te paraliza por lo menos un tiempo para que vos puedas pensar cómo estás llevando tu vida. Eso me parece que de la única manera que a veces nos puede servir que aparezca un síntoma psicológico es si abre una pregunta y te invita a pensar, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo bien? ¿Estoy viviendo mal? Entonces, en ese sentido podría ser positivo un síntoma, en tanto y en cuanto te invite a repensarte. ¿Y cómo es el paso a paso porque imagino que teniendo ansiedad decís, quiero que se me vaya rápido? Es la ansiedad sobre la ansiedad. Entonces, ¿cómo son los pasos a seguir cuando uno se da cuenta que está pasando por momentos de ansiedad, luego de haber ido al médico, haberse hecho todos los chequeos correspondientes? ¿Cómo son los pasos que hay que seguir para que se vaya yendo, o por lo menos disminuyendo, la cantidad de estrés y ansiedad que tenemos en el cuerpo y en la mente? Sí, muy bien, Barbie, esto porque nos va a invitar un poco a la prevención. Lo primero que tenemos que decir es que cuando aparecen los primeros signos de cualquier síntoma psicológico, prestarse atención. De la misma manera que si te aparece fiebre, como un síntoma clásico de expresión del campo físico, el campo psicológico siempre se va a expresar. Prestemos atención cuando aparece, por ejemplo, la ansiedad, y vamos viendo que esa ansiedad crece. Si esa ansiedad crece, nos está invitando a frenar un poco. Hay gente que me va a decir, sí, yo no puedo frenar. Bueno, si no puedes frenar, no estás viviendo bien y algo te va a frenar. Te va a frenar algo más complejo a nivel psicológico o físico. Se va a expresar tu campo físico o tu campo emocional. Entonces, frenar, conectar un poco con la respiración, ¿sí? Con la contemplación, con el silencio, cosas que están ¿Cómo freno? Porque a veces moda. Uno dice, bueno, o uno le dice a la otra persona, bueno, frena un cachito, pero la verdad es que la rutina y haciendo gimnasia por ahí suma, descargas ahí, la otra persona por ahí no es tan fácil decirle al otro, bueno, frena. Sí. ¿Cómo freno? Más allá de que me digan, bueno, frena, pero no puedo frenar así como solo. Tengo una rutina muy complicada, tengo problemas, no sé, laborales, económicos, el tema de frenar, viste, no que por ahí el no espacio. o cómo hacerlo, decir, claro, bueno, ¿cómo freno después de todo lo que me está pasando? Sí, pero a ver, es importante esto. Uno podría pensar lo siguiente, hay gente que efectivamente está pasando un momento difícil en su vida y no puede frenar, pero hay muchísima más gente que se come el discurso, ¿sí? Del rendimiento, de la autoexigencia, termina siendo un tirano en su propia vida, no se permite frenar porque se come también el discurso del tiempo, en tanto el capitalismo, el tiempo, todo el tiempo, lo productivo, ¿no? Entonces, hay gente que no frena porque no quiere frenar, no se permite frenar. Entonces, hablemosle a esa gente. Si vos tenés que laburar 12 horas porque no alcanza el dinero para sostener tu estructura de vida, tu familia, lo entiendo. Pero si es porque querés ganar más dinero, porque estás viviendo de una manera ambiciosa y no frenás, te va a frenar algo. Y incluso la gente que está
escuchándonos, que ya seguramente nos van a empezar a preguntar estas cuestiones, hay que permitirse la relajación, ¿no? Esta vida, ¿se acuerdan cuando antes se hablaba de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso? Bueno, todo eso no se escuchó más y cada vez hay más tiempo de hiperconectividad, de hiperactividad, de rendimiento. Claro, quizás se mezcla o se confunde lo que es el ocio o lo que es la recreación con la hiperconectividad, estar constantemente con el celular y decir, no, bueno, pero estoy mirando, no sé, Twitter, estoy en TikTok, estoy relajándome, pero a la vez estás incorporando un montón de información que puede generarte estrés. Exactamente, porque el exceso de información, ¿sí? Y incluso el exceso de pantallas, lo que es una hiperestimulación también a nivel cerebral. Necesitamos silencio, contemplación de paisajes, de naturaleza, una lectura reflexiva, ¿sí? Diálogos, encuentros. Es esto, me parece que también la sociedad está llevando todo el tiempo a cuestiones mucho más superficiales y no profundas, ¿no? Conectarse con el afuera, conectarse con las redes y desconectar del mundo interior, que es el que realmente te va a decir cuál es tu verdad, hacia dónde querés llevar tu vida. Eso es fundamental. Bien, Pablo, siempre muy claro. La verdad que hablar con vos seguramente alivia a muchas personas que están pasando estrés. Siempre la recomendación igual de recurrir al médico, tratar de ir al psicólogo, de hacer terapia también es algo que puede aliviar el estrés, justamente tratarse y buscar ayuda si la situación lo amerita. Te mando un abrazo muy grande y que tengas una buena semana. Un abrazo para ustedes ahí, que estén muy bien. Hasta luego. Pablo Meliquio, psicólogo sobre el estrés.